Dios, gracias por este día que podemos reunir como una iglesia y aprender de ti, aprender de la palabra. Y Dios, es con mucho ánimo que comencemos una serie nueva en el libro de 1 de Pedro. Y yo creo que Dios, este libro tiene tantas cosas importantes decirnos como una congregación, como cristianos en general. Y te pedimos tu misericordia en esta. Anímanos si necesitamos estar animados, no solo hoy, pero en el futuro. Y que esta serie sería un tiempo de desarrollo profundo para nosotros que estamos aquí o que están aquí en IBCC. Ayúdanos, habla a través de mí, usa mis palabras según los propósitos del Espíritu Santo y cambia los corazones de nosotros también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estaba diciendo antes que yo creo que yo soy más animado que todo a estudiar este libro de 1 de Pedro, porque como hace unos años yo memoricé este libro y ahora poder estudiar es como algo muy chévere, muy lindo. Y este libro realmente es un libro muy útil. Yo recuerdo cuando mi esposa estaba recién convertida, me dijo, estaba leyendo 1 de Pedro diciendo que wow, ese es libro increíble, nunca sabía que ese libro existía. Y cuando terminó dijo, no puede ser, hay un segundo de Pedro, hay otro. Y porque estaba tan animado por 1 de Pedro, que a ver que era un segundo de Pedro, fue para ella un ánimo increíble. Pero una razón que estoy muy animado a predicar ese libro es que pues yo creo que una cosa que hay pocas cosas tan temidas como el sufrimiento, y nadie quiere sufrir y nosotros tememos el sufrimiento. Pero es interesante porque hay pocas cosas tan garantizadas en un mundo caído, afectado por el pecado, que el sufrimiento. Y entonces, debido a los pecados a otros o a nuestros propios pecados, estamos rodeados por dolor, penurias, dificultad. Y vemos todos los días que hay algo muy mal o hay un problema en este mundo y nos sentimos cada vez que nos enfermamos, cada vez que perdemos o una familiar fallece, entendemos que pues ese mundo es duro. O cuando, por ejemplo, en cualquier cosa mal sucede, es que estamos confrontados con la realidad de sufrimiento. Y eso es para ellos que no son creyentes. Es que no solamente nosotros, pero para ellos que no creen nada en Dios, esa es la realidad. Pero al contrario, en contraste de que enseña el evangelio de prosperidad, para cristianos la situación es aún más grave. No es menos grave, es más grave. Hay más sufrimiento para cristianos para que los demás. Porque nosotros no solamente experimentamos sufrimiento normal en un mundo caído, los efectos del pecado, también nosotros experimentamos hostilidades más allá que el mundo, porque somos enemigos del mundo y somos enemigos de la carne y somos enemigos del diablo. Entonces, nosotros no debemos olvidar que estamos en una guerra espiritual y como discípulos de Cristo somos enemigos del Dios de este mundo, quien es Satanás. Y tal vez dice que ¿cómo Satanás es el Dios de este mundo? Eso es lo que dice 2 Corintios 4. Que por ahora Dios ha permitido, ha ordenado que Satanás es el
el jefe de este mundo, el Dios de este mundo, de minúsculo. Y entonces, Él no puede hacer nada que Dios permite. Vemos eso en Job. Pero la realidad es que Él tiene mucho poder en este momento. Y nosotros, porque nosotros como cristianos hemos estado separados del mundo, como agentes de Dios, el Dios que Satanás odia. Él ha puesto un blanco en nuestras espaldas. Si tú eres creyente, tienes un blanco en tu espalda. Como pastores, nuestro blanco es más grande, pero la idea es que como cristianos tenemos más sufrimiento que el mundo, porque estamos en contra del mundo. Y a lo largo de la historia, los hijos adoptados del Señor han sido recipientes de persecución, ataques físicos y verbales, calumnias, maltratamiento y sufrimiento de las manos de los hijos del diablo. Pues comenzando con el asesinato de Abel, vemos sufrimiento y persecución de todos los hijos de Dios en historias como Ismael y Isaac, Josué y sus hermanos, David y Saúl, la muerte de todos los profetas, la muerte de Juan el Bautista, Esteban, la persecución y la muerte de todos los apóstoles. Para mí ese evangelio de prosperidad es tan tonto, porque está completamente en contra de que Dios dice o Jesús dice, y también pues la evidencia de la historia, que cristianos siempre sufren por su causa. Y la tradición histórica dice que todos los apóstoles menos Juan murió muertes brutales por martirio, y Juan fue exiliado en una isla hasta su muerte. Y aunque los perseguidores han cambiado, pues la verdad el resultado no ha cambiado para nada. El mundo odia a Cristo y odia a ellos que siguen a Cristo. Y la verdad, Él está buscando eliminarnos como cristianos. Y si no puede eliminarnos, Él quiere hacer la supresión de la mensaje. Y muchas veces Él sabe, si Él puede atacarnos, si Él puede perseguirnos, pues estamos como, ahora tal vez mejor que me callo, porque yo no quiero estar perseguido más por lo que creo. Y la verdad, hoy en día no es diferente, porque tal vez en este momento no estamos muriendo por lo que creemos. No hay menos esfuerzos callarnos, amedrentarnos hasta la sumisión. Y en 2020, tal vez por la primera vez en nuestras vidas, nosotros testigamos cosas muy extrañas, como el gobierno diciendo que una iglesia no puede abrir. Y la verdad, yo no sé cómo fue aquí en Colombia, pero es como en otros lugares como Canadá, ellos estaban pues deteniendo pastores, poniendo en la cárcel, poniendo policía alrededor de los edificios de las iglesias que quería reunir, diciendo que están prohibidos reunir, pues todo en el nombre de la salud pública. Pero la idea es que, mira, ese es un tipo de persecución que están preveniendo que una iglesia se reúna. Y es que, ¿cómo está? Y en los Estados Unidos, está allí en Grace Community Church, cuando sucedió, el gobierno estaba atacando muy directamente a la iglesia por tratar de abrir las puertas. Y yo creo que en Colombia, no sé cómo está, pero yo creo que la cosa es que el gobierno demostró una capacidad y una probabilidad de ser dictadores. Y si ustedes piensan que eso va a ser la última vez que eso sucede, pues despiértense,
¿Por qué? Porque a lo largo de la historia el gobierno ha sido el número uno perseguidor de la iglesia. Siempre, si fue la iglesia católica, que era más o menos el gobierno ha sido el mayor perseguidor de cristianos a lo largo de la historia. Imagínense como lo que hicieron en 2020 con COVID. Imagínense, dicen que si tú eres cristiano no puedes salir de tu casa. Si tú no eres cristiano no puedes hacer esta. Si tú no eres cristiano no puedes. Y eso no es tan imposible de imaginar. Ya está pasando en otros países que eran antes muy conservadores, digamos. Entonces, y esa es una cosa que aquí yo sé que está pasando también. Adicionalmente, estamos entrando en una época donde vamos a experimentar persecución si creemos lo que dice la Biblia acerca de la sexualidad humana. Si tú dices que un hombre no puede ser una mujer, que decir eso pues uno es loco, pero si tú puedes decir, si un hombre no puede llamarse a una mujer, tú eres muy mal. Tal vez podemos castigarte por no sé qué. Está pasando otra vez en otros países y yo creo que va a suceder acá. Y la verdad, cuando estamos hablando de la persecución, es fácil pensar en cómo morir para tu fe, pero ¿están listos a veces no morir, pero perder tu trabajo? ¿Perder tus recursos económicos solamente por apoyar o lo que dice la Biblia acerca de la sexualidad, acerca del aborto, acerca de varias cosas? Ese es el mundo donde estamos. Y a veces, como Santi dijo hace semanas, es fácil decir, yo voy a morir por la fe, pero a veces te cuesta mucho más vivir por la fe. Y la idea es que no, sería fácil. ¿Tú crees que está legítima ser transgénero? Si dices que no, te mato. Pues mátame. No, pues es más difícil cuando dicen que si tú no puedes hacer una cosa según tu conciencia, vamos a castigarte económicamente, vamos a cerrar tu negocio. Eso es más pesado a veces porque tú tienes que seguir viviendo con los afectos, ¿no? Y ellos que están en este mundo, que se parecen, actúan y suenan como Jesús, van a estar atacados, odiados, tal vez puesto encarcelado, o pues en el futuro tal vez matado, pero solamente por seguir las enseñanzas de la Biblia. Y las Escrituras nos muestran de manera conclusiva que tribulación es un subproducto del cristianismo genuino. Eso es importante. Y de hecho, el que escape aflicción en esta vida, bien puede dudar su adopción de Cristo. Si nunca estás haciendo nada en tu vida que requiere la persecución, pues la pregunta es porque no eres creyente. Pues en este momento yo creo que es posible no estar perseguidos porque el mundo no es en unos países tan atacante a los creyentes, pero el día viene y la idea es que si nunca sufres nada, ni calumnias, ni de otros por lo que crees, mi pregunta es que cualquier persona sabe que crees, tu vida demuestra que crees, de pronto no. Y eso tiene sentido porque eso es exactamente lo que sucedió con Jesús. Ellos odiaron a Jesús, mataron a Jesús porque su mensaje condenó el mundo para su pecado. Y Juan 15, 18 a 21 dice: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Versículo 19, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes.
pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Y 2 Timoteo 3:12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Eso es lo que nos espera como cristianos. Nuestro llamamiento como cristianos, que vamos a ver en los meses venideros, es que nuestra obra es acompañar a Cristo en su aflicción y su sufrimiento. Y Juan Calvino dice, cuando nosotros estamos adoptados en Cristo, estamos destinados a la matanza. Piensen en eso. Cuando nosotros somos adoptados de Cristo, estamos destinados a la matanza. Y de pronto unos de ustedes que está mejor que mejor que no sea cristiano. Pues esa es la verdad, es que no es que verdad no ser cristiano, pero es la verdad, es que la realidad de ser un cristiano es que vamos a sufrir. Y si perdemos todo en este mundo, pues por lo menos conseguimos Dios. Y no estamos viviendo para este mundo, que vamos a ver. Entonces, como creyentes o cristianos fieles, la pregunta no es, y si queremos vivir según la palabra, si queremos vivir por Cristo, la pregunta no es si vamos a sufrir, pero cuándo vamos a sufrir y cómo vamos a sufrir. Se ha dicho que hay como tres fases de esta vida. Estamos en una prueba actualmente. Acabamos de salir de una prueba o estamos entrando en una prueba. Así es la vida de un cristiano. Pero ¿sabes qué? Una cosa que he notado en mi tiempo corto en Colombia es que no está bien. Que muchos de ustedes no tienen una teología buena de sufrimiento. Cuando sufren es el final, es el fin del mundo. Y necesitamos tener una teología de sufrimiento que es correcto, que es bíblico. Porque si nosotros no pensamos correctamente acerca del sufrimiento, no sufrirán bien. Y decir, tu sufrimiento será peor porque no están pensando bíblicamente y no van a tratar con su sufrimiento bíblicamente y no van a tener esperanza. Y Santi y yo estamos convencidos que uno de los llamamientos más importantes, más serios, una de las responsabilidades mayores de pastores hoy en día, es que tenemos que preparar nuestros rebaños para sufrir. Es nuestra carga equiparles sufrir bien para la gloria del Señor. En una manera que honra a Cristo. Y realmente eso fue una larga introducción porque eso es exactamente lo que va a enseñarnos el libro de 1 de Pedro. Y voy a pasar el resto del tiempo dándoles como una introducción a 1 de Pedro. Pero ahora podemos ver que, mira, es muy útil este libro. Porque si no sufrimos bien, es que no es como solo sufrir en sí. No, es que quiero sufrir para la gloria del Señor. Yo quiero aprovechar mi sufrimiento. Y, el autor de 1 de Pedro, yo creo que pueden adivinar, es Pedro. Aunque con cualquier otro libro hay mucho que dice que no, yo creo que no puede ser Pedro por no sé cuál la razón y es tan tonto. Y no importa si dice yo Pedro, autor de este libro, dicen que no, puede ser otra persona. Eso es porque ellos siempre, los críticos siempre comienzan con una presuposición de duda. Que no puede ser la palabra de Dios, entonces vamos a atacar cualquier aspecto. Les voy a ahorrar mucho tiempo leyendo esos argumentos necios. Pedro lo escribió, ¿ok? Y
Y él estaba, y tener tus Biblias abiertas a 1 de Pedro, porque vamos a estar tocando muchos versículos, pero no solamente para como una prevista de que, mira, eso es lo que tiene este libro. Pero es bueno saber el contexto, porque cuando estamos estudiando un libro necesitamos y tenemos que tener el contexto correcto. Entonces, Pedro es el autor. En capítulo 5, versículo 13, dice que está con Marcos. ¿Y quién es Marcos? Marcos fue el joven que estaba viajando con Pablo en sus viajes misioneros. Ellos tenían una discusión o un desacuerdo entre él y Bernabé. Y Bernabé llevó Marco con él. Y Pablo después con Silvano. ¿Silvano? Después con Silvano. Pero después Marco se convierte en un discípulo de Pedro. Y de hecho, cuando Marco está escribiendo el libro de Marcos, está escribiendo este libro bajo la supervisión de Pedro. Entonces, en un sentido, Marco es el evangelio de Pedro, pero Marcos es quien escribió. Y él fue discípulo de Pedro, y en ese momento está con Pedro, dice 5:13. Y también Silvano está con él también. ¿Y quién es Silvano? Ya te dije, fue compañero de Pablo, pero y también Silvano en ese caso está sirviendo como, o está actuando como la secretaria o amanuense. Amanuense es como Pablo casi siempre usó un amanuense. Es como yo estoy hablando, Daniel está escribiendo todo. Y los pensamientos son de Pedro, pero Silvano es quien está escribiendo físicamente. Y también Silvano estaba encargado de entregar la carta a la audiencia que vamos a hablar en un minuto. Ok, pero hablamos de Pedro porque es muy importante y realmente enriquece este libro sabiendo un poco más de Pedro. Pedro es como... me encanta Pedro. Pedro es el apóstol que todos de nosotros relacionamos con él. Él es como muy, pues un momento fuerte, otro momento tonto. Y hace una cosa y dice, wow, Pedro, qué fe. 5 segundos después, no, ya creo que no, yo no puedo hacer esto. Entonces nosotros relacionamos con Pedro. Pero él estaba nacido, Simón, hijo de Juan, y él es el hermano de no cambié todos los... Andrés, hermano de Andrés, y fue su hermano que lo introdujo a Jesucristo, que es chévere. Y es interesante que cuando Pedro está actuando como su vida de la carne, muchas veces Jesús se llama Simón, porque fue Jesús que nombró Pedro. Y cuando está actuando como necio, muchas veces dice, Simón, ¿qué estás haciendo? Como estás actuando como tu vida anterior. Y él estaba casado, no sé si saben eso, porque Jesús curó su suegra. Y también 1 Corintios 9:5 dice que él llevó su esposa en sus viajes misioneros. Entonces pues a veces es fácil olvidar eso, que eso no fue solo un hombre sin esposa y él tenía un matrimonio. Él fue pescador por carrera y él era de Galileo. Él era uno de los 12 apóstoles y siempre está nombrado primero en todas las listas de apóstoles. Siempre está nombrado primero. Y la razón es que realmente Pedro fue... Mucha gente dice que fue como el líder de los apóstoles, o por lo menos el más vocal. Muchas veces cuando Pedro habla, lo que debemos pensar es que no solamente Pedro, pero está hablando como representante de todo el grupo.
que ellos estaban pensando lo mismo, pero fue él que habló directamente. Entonces a veces él parece más necio porque está pues diciendo lo que todos están pensando, pero él también fue parte del círculo íntimo de Jesús. Hubo muchas veces cuando Jesús dijo que él llamó a Pedro, Santiago y Juan y dice: acompáñame a la monte de transfiguración, a orar en el jardín de Getsemaní. Pues él estaba muy cercano a Jesús, en una manera que realmente solo Santiago y Juan eran así. Pero sí, él fue testigo a la transfiguración, entonces él tenía una perspectiva pues completamente cercano e íntimo con todo lo que estaba haciendo Cristo. Pero como dije, era muy, pues habló mucho, a veces a su propia pena. Pero y también era muy impetuoso y tiene momentos muy altos y tiempos muy bajos. Y fue Pedro que Jesús dijo: ¿quién dicen que soy? Y dice: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, momento alto. Y Jesús dice: y en esa declaración voy a edificar, en esa roca voy a edificar mi iglesia. No el hombre, la declaración. Pero estaba jugando con palabras, porque en esta roca, Cefas, Petro, Petras, en griego significa roca. Entonces cuando estaba diciendo en esta roca, estaba diciendo que mira, es que hay un juego de palabras, pero esta declaración: tú eres el Cristo. Y como Santi dijo la semana pasada, pues 5 segundos después, regañando a Cristo, y eso es importante cuando hablamos de 1 de Pedro, porque está regañando a Cristo, porque Cristo dice: voy a sufrir y voy a morir. Y Pedro dice, pues tienen que entender la mente de Pedro. Él no tiene categoría de un cristiano sufriendo. Y eso para mí es una cosa tan linda de ese libro de 1 de Pedro. Porque el apóstol que no tiene categoría de sufrimiento es el que escribe el libro de sufrimiento. Eso es una demuestra muy impresionante de la gracia del Señor para cambiar este hombre a una cosa mucho más útil para el reino. Y él pero también es él es un hombre como, a veces porque es como, pone su pie en su boca tantas veces, es que a veces dice que, olvidamos que cuando dice que Jesús está caminando en el agua, fue Pedro que dijo: mándeme caminar en el agua también. Pues eso es impresionante. Los otros estaban así como: ¿qué está pasando? ¿Qué es? Y Pedro dice: no, pues yo quiero ir a ti. Y lo hace, pero después se cae por su falta de fe. Y pensamos en la falla de fe, pero él fue el único que dijo: pues déjame pasar a ustedes. Es como decir, nuestra mayor fuerza puede ser nuestra mayor debilidad también. Pero él tenía fuerzas de ser un buen líder, de ser muy fuerte en lo que creía y eso. Y también fue Pedro que dijo: Jesús, nunca vas a lavar mis pies. Y Jesús dice que entonces no tienes parte de mí. Lava mi cuerpo todo. No mi pie todo. Pues es que no piensa a veces. Y unos de ustedes deben estar animados porque ahora hablan como Simón, pero Dios tiene la habilidad de transformarles en un Pedro. Y también otra cosa acerca del sufrimiento. Él tenía mucho miedo de sufrir. Él dijo: Jesús, nunca te voy a abandonar. Si todos los demás te abandonan, yo nunca voy a abandonarles. Y él traicionó al Señor, o negó el Señor 3 veces en el momento de la tentación, porque él no quería sufrir.
Él no quería sufrir. Pero al mismo tiempo, cuando estaban en el jardín de Getsemaní, mi historia es un poco no en orden, pero fue Pedro que sacó la espada y arrancó la oreja de Malco. Y Jesús dijo no. Fue una lección importante para Pedro. No morimos así, no seguimos Cristo así, porque el que vive por la espada muere por la espada. No es una revolución, pero yo creo que Jesús también era tan amoroso a Pedro, porque después de negarle 3 veces, Jesús lo restaura en Juan 21. Pero en versículos 18 y 19 de Juan 21, dice: en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Pero ¿sabes qué? Yo creo que cuando Pedro escuchó, ese es como vas a morir, yo creo que para él, después de la resurrección de Cristo, eso fue un momento de mucho ánimo para él. ¿Por qué? Porque había negado al Señor. Y cuando Jesús dice, vas a morir siguiéndome, para Pedro es como una garantía que ya no vas a negarme más. Vas a seguir fiel hasta el fin. Y para Pedro, yo creo que eso hubiera sido, qué bueno, voy a perseverar. Pues después dice que, ¿y Juan? ¿Qué pasa con él? Y Jesús dice que, no te preocupes por Juan. Pero ¿sabes qué? Después de la ascensión, y eso es tan increíble, después de la ascensión, adiós Simón, bienvenido Pedro, la roca. Él es el predicador principal y el líder en Pentecostés, en Hechos 2. Está predicando con poder, está predicando con convicción. Y más que 3,000 son salvados o son salvos después de su sermón. Y yo creo que en 2 capítulos después, yo creo que en Hechos 4, está predicando de nuevo. Y más gente son salvos. Y Pedro realizó señales, él dio testimonio de Cristo, él resolvió problemas, él estaba reprendiendo pecados con la naciente iglesia de Jerusalén. En Gálatas 2:9 dice, fue él una de las columnas de la fe. Él fue el apóstol a los circuncidados, pero al mismo tiempo en Hechos 10, es él quien abre la puerta con Cornelio para abrir o proclamar el evangelio a los gentiles. Entonces eso realmente es increíble ver quién es ese hombre tan débil, realmente tan inútil aparte de Cristo, pero como Cristo usa un hombre débil, inútil, pecador y pescador también, pescador, ¿no? Pecador, pescador, los dos. Y él se convierte en un hombre poderoso para el reino de Dios. Y eso para nosotros es un gran ánimo. Entonces, y eso es importante. ¿Dónde está Pedro cuando está escribiendo? 5:13 de 1 de Pedro dice que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes. Los saluda y también mi hijo Marcos. Babilonia fue Roma. Dijeron Babilonia en Apocalipsis, varios lugares se refiere a Babilonia, a Roma como Babilonia. Entonces, Pedro está en Babilonia y ¿sabes qué? Está encarcelado. Él está viviendo lo que está escribiendo, está sufriendo en este momento y está esperando que sea martirizado. Pero Nero fue emperador y ¿sabes qué?
Pedro terminó bien. Terminó bien. La tradición histórica dice que Pedro estaba crucificado al revés, con cabeza abajo. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que vamos a matarte y él dijo, no, yo no puedo morir en la misma manera que mi Salvador murió. Mátame al revés. Y es lo que hicieron. Entonces Pedro terminó bien su carrera. Él vivió lo que está predicando en este libro. ¿Y a quién está escribiendo? Está escribiendo a cristianos elegidos. En 2 Pedro, y también sabemos un poco más de a quién es su audiencia, porque tenemos 2 de Pedro también, y en capítulo 3 de 1, o 2 Pedro 3:1 dice, amados, esta es ya la segunda carta que les escribo. Entonces podemos decir, ok, pero bueno, 2 Pedro es la segunda carta, pero nota en 2 Pedro 1:1, dice, a los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Está escribiendo a cristianos. Y en 1 de Pedro 3:4, está hablando de su audiencia, está describiendo a la gente y dice, a ellos a quienes Dios había concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad, y a ellos que eran partícipes de la naturaleza divina. Ese es 2 de Pedro, qué pena. 1, 3 y 4. Pero en 1 de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Eso es su audiencia, son cristianos. Porque ¿sabes qué? El sufrimiento de un incrédulo no tiene la esperanza. Es sufrimiento porque merecen el sufrimiento. Y de pronto Dios está usando para traerles a Cristo si son elegidos. Pero si no, es sufrimiento sin propósito, digamos. Es sufrimiento que merecen y no hay esperanza. Pero con cristianos el sufrimiento es algo que tiene mucha esperanza. Y la pregunta, dice que en 1 de Pedro, dice que los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Pero la pregunta es, ¿son judíos, son gentiles? ¿Quiénes son? Porque dice que expatriados de la dispersión. Pero sabemos que realmente no son judíos, solamente judíos. Sí, claro que hay judíos en su audiencia. Pero mira, porque dice cosas que uno nunca diría de un judío. Cuando está hablando con su gente, con la audiencia, está diciendo cosas que nunca lo diría acerca de los judíos. Versículo 14, capítulo 1. Dice, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Pues deseos en su ignorancia, eso no es un judío. En 1:18, de su vana manera de vivir heredada de sus padres. Es decir, ustedes gentiles pecadores, ustedes heredaron una legacía, no sé cómo se llama. ¿Un legado? Un legado pagano de tus padres, pues obviamente eso no habla de judíos. Y en 2:10 dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Pues eso no aplica a los judíos. Probablemente el mejor ejemplo de este es que en capítulo 4, 2 y 3 está describiendo sus vidas pasadas. Y está hablando de que el tiempo ya pasado es suficiente, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatras. Y pues eso no, o idolatrías, eso no es algo que él diría de un judío. ¿Y por qué importa eso? Porque está diciendo que ustedes son la dispersión
Pues estoy adelantando un poco, pero el punto es que es importante que no está hablando con judíos, porque va a decir después, y uno de los temas principales primero de Pedro, es que somos exilios en este mundo, somos extranjeros en este mundo no es nuestro hogar. Eso es importante. Y esa audiencia también están sufriendo, están siendo perseguidos por su fe, y no es persecución de Roma en sí, porque está bajo de Nero, pero Nero realmente comenzó sus locuras en 64, cuando él quemó Roma y culpó a los cristianos y comenzó persiguiendo a los cristianos diciendo que los cristianos fueran ellos que quemaron Roma. Ese es antes de eso. Pero la verdad, porque esa gente estaban en esas áreas, Bitinia y todos esos lugares realmente, si vemos un mapa de esa área, es que realmente eso fue una ruta que Silvano había viajado para entregar esa carta. Es un círculo más o menos, es como comienza con Ponto, y después Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, pues, y termina donde comienza. Entonces, eso es como la ruta, el camino que está entregando esa carta. Pero esa gente, aunque no es la persecución del Estado oficial, pues como cristianos fieles están sufriendo en sus lugares específicos. Y otra cosa es que Pedro está diciendo, pero lo peor está bien, es para venir. Va a ser mucho peor en el futuro. Y eso fue correcto, porque como dice, antes de la quemadura de Roma, pues eso sucede después, y después en otros emperadores fue persecución oficial del Estado, donde estaban matando pues tantas personas. Y Pedro está no solamente animándoles en la persecución actual, está también diciendo, y eso es útil para nosotros, y estoy animándoles y exhortándolos por la persecución que viene. Va a venir, va a ser mucho peor en el futuro, y eso es importante que estén preparados. Y hay varios versículos que hablan de su sufrimiento actual, pero yo no tengo tiempo de leerlos. Entonces están en varios lugares pero yo quiero pasar el resto del tiempo hablando de temas y el propósito de este libro y temas en particulares. Como dije, eso es más como introducción. El propósito de primero de Pedro. Eso es importante, porque si no entendemos el propósito, vamos a leer un versículo que está como ahí enfocado en un versículo, y si perdemos la perspectiva completa, nos puede confundir. Su propósito es animar cristianos, mantener firmes o estar firmes en el camino a pesar del sufrimiento y la persecución que ya están experimentando. Yo voy a revisar, yo sé que ustedes están tratando de escribir todo, yo no estoy diciendo algo como... Pero él está tratando de animarles a estar firmes en la verdadera gracia de Dios. Y eso se encuentra en 1 de Pedro 5:12. Dice, por conducta del Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, estad firmes en ella. Están siendo perseguidos, están sufriendo, y está diciendo, todo lo que he dicho en esta carta es la verdadera gracia de Dios, estad firmes en ella. Entonces, animarles, exhortarles, y cuando ustedes están sufriendo, es el mismo propósito, estad firmes en la verdadera gracia del Señor. Y una razón que estoy animado a predicar ese libro es porque ese libro tiene mucha teología, no solamente de sufrimiento, porque habla características de Dios como su santidad, su bondad, su fidelidad, su gracia. Él habla de la elección de Dios,
regeneración, redención, juzgando su pueblo, o el juicio de Dios hacia su pueblo. Y él habla de la doctrina de Cristo como hablándose de su divinidad, su humanidad, la perfección, es decir, sin pecar, como la impecabilidad. La impecabilidad de Cristo habla. Y también habla de Cristo, la resurrección y la ascensión. Y también habla del ministerio del Espíritu Santo en su papel en la iglesia primitiva. Y también habla de los tiempos finales. Entonces hay mucha teología que vamos a aprender y estudiar en los próximos meses. Y no sé si va a estar así, pero estaba tratando de hacer un bosquejo de todo el libro. Yo creo que puede ser como 30 mensajes que vamos a tener en 1 de Pedro. Que pues puede ser más, depende, no sé. A ver. Pero claro que el tema principal es sufrimiento. Menciona algo de sufrimiento en todos los capítulos del libro. Y la gente a quien están escribiendo están sufriendo diversas pruebas, 1:6, están endureciendo dolor de sufrir injustamente, 2:19, están acusados y su vida cristiana está siendo denunciada, 3:16, ellos estaban calumniadas, 4:4, ellos estaban sufriendo fuegos de prueba, o pruebas de fuego, sí, creo que sí. 4:14. Y están, mira, importante, una cosa que vamos a hablar en el futuro, es que están sufriendo según la voluntad de Dios. Esos 4:19. Están sufriendo según la voluntad de Dios, 4:19. Pero no están sufriendo sin esperanza. Esperanza es un tema importante de ese libro también. Y la palabra esperanza está usado 5 veces en esa carta. Pero mira, está hablando de nuestra herencia futura en Cristo. Es como nuestra herencia en Cristo. Es un punto tremendo en ese libro de esperanza y fuerza en el sufrimiento actual. Es que lo que hay en el futuro que nos espera es lo que me da fuerza y esperanza en el sufrimiento actual. Y nos vemos eso en capítulo 1, 3-5. Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y en versículo 13 de capítulo 1, por tanto, preparan su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Versículo 20 y 21 del capítulo 1. Se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a ustedes, por medio de Él son creyentes en Dios, que los resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Está hablando la esperanza que nos espera, la esperanza que hay en el futuro. Enfoca en eso, pasa todo tu tiempo en el sufrimiento pensando en la esperanza futura, y eso les va a ayudar mucho en el momento de sufrimiento. Y el último que tengo yo tengo muchos más. 3:15, estando siempre preparados, 3:15, pues hablando de nuestra esperanza en el futuro, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Como cristianos siempre estamos viviendo con la esperanza en el futuro. 4:13.
En la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. 5:1. Participante de la gloria que ha de ser revelada. Dice Pedro, yo soy participante de la gloria revelada con ustedes. Es decir, implicación, ustedes son también participantes de la gloria que será revelada. 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Eso es para los pastores, pero siguen el sufrimiento, las dificultades, porque mira, la corona viene. Y Jesús es nuestro modelo en sufrir ahora para gloria futura. Varias veces en este libro no es como, sufre, pues espero que estés bien. No, muchas veces dice, Cristo ya sufrió como tu ejemplo de cómo sufrir bien, y Él estaba sufriendo esperando la gloria futura también. Capítulo 2, 21-24. También Cristo sufrió por ustedes, dejándolos ejemplo para que sigan sus pasos. Y dice, porque no, como era el ejemplo, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Eso es muy importante. Él no estaba diciendo que no, yo tengo que defenderme, reaccionar fuerte en el momento de sufrimiento, porque está diciendo que no, ¿sabes qué? Dios en el futuro va a juzgar a estas personas. Yo no tengo que preocuparme por eso. Y ahora, y dice en 3:22, que ahora ¿quién está a la diestra de Dios? Él sufrió para estar a la diestra de Dios. Y otra cosa que vamos a leer en este libro acerca del sufrimiento es la soberanía de Dios en salvación y en sufrimiento. Versículo 1, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. 2:9, pero ustedes son linaje escogido. 3:17, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios. Es decir, a veces es la voluntad de Dios que sufren. 4:19, así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomiendan sus almas a fiel creador haciendo el bien. ¿Tu teología tiene una categoría de Dios, de un Dios que es su voluntad que sufren? De pronto no. Después espero que sí. Y otra cosa importante es que, otro tema importante, sufrimiento es como el mayor tema. Pero después también que somos extranjeros y expatriados en este mundo temporario. El libro está escrito 1:1 a los expatriados. Y en versículo 17 de capítulo 1 dice, y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Hablamos mucho de eso, que ese no es nuestro hogar, pero Pedro está diciendo, durante el tiempo de su peregrinación. Eso es un camino y nada más. En 2:11, amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Cristianos sufren porque no pertenecemos acá. Esto no es nuestro hogar y no vivimos como es nuestro hogar. Y debemos estar animados porque igual como nuestras vidas acá, el sufrimiento es muy corto a la luz de la eternidad. 2 veces en este libro dice, versículo 6 de capítulo 1,
por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Y después en 5:10 dice, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo. Pero yo quiero decirles algo que no les va a animar. Un poco de tiempo puede ser tu vida. Pero mira, tenemos que pensar cómo Dios piensa. Si aquí es la línea de la historia, pues realmente es una línea que nunca termina. Mi tiempo acá hasta acá. Un punto. Y si estoy tan preocupado por este punto, cuando hay una línea que nunca termina en esa dirección, Dios puede decir, mira, si ustedes tienen que sufrir un poco de tiempo, anímense. Pero el problema es que nosotros pensamos que nuestra vida es así y la eternidad está así y pensamos que no, pues es demasiado. Y Él está diciendo que mira, es un poco de tiempo, anímense. Y otro tema muy importante es que mientras estemos en este mundo viviendo, mientras estamos sufriendo, es nuestra obra ser obedientes y ser ejemplos al mundo, mientras esperamos nuestra esperanza futura. Nosotros no nos retiramos del mundo, pero vivimos diferentemente dentro del mundo. Y yo no tengo tiempo de leer los versículos, pero que muy importante, sean santos porque soy santo. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Y en capítulo 3, 1-6, dice, como mujeres deben vivir con sus esposos incrédulos. Versículo 7 de versículo 3. Hombres, como deben vivir con tus esposas incrédulos. 2, 18-21. ¿Cómo debes vivir con en sus trabajos con incrédulos? Está diciendo que no importa si tu jefe es incrédulo y te maltrata, tú pórtense por la gloria del Señor. Y si tu esposo es un malhechor, tú vives según la palabra de Dios. Y si tu esposa es mal, tu esposo, ámala en una manera entendible. Y entre eso es como 21-25 de 1 de Pedro 2 que dice, porque Cristo ya lo hizo, es tu ejemplo. Y otra cosa, y vamos a terminar con eso, es la gracia del Señor. ¿Y quién entiende la gracia del Señor mejor que Pedro, no? ¿Quién entiende la gracia del Señor mejor que Pedro? Y él comienza la carta hablándole la gracia. Dice que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Y termina hablando, exhortándonos camina en una manera según la verdadera gracia de Dios, estar firmes en ella. Porque Pedro arrepintió en lágrimas y recibió perdón y la restitución como apóstol, porque él sabía la profundidad de su necesidad y porque él entiende la perfección de la oferta de Dios, Pedro amó la gracia del Señor. Y también hay gracia en salvación, que ya hemos hablado, y hay gracia en el futuro cuando recibimos lo que nos espera. Pero mira, eso es importante. Hay gracia en el momento de sufrimiento también. No es solamente una gracia del pasado, una gracia futuro. Es una gracia dentro del sufrimiento. Y vemos tanto de la gracia de Cristo en un Pedro transformado. El mismo Pedro que regañó al Cristo y porque no podía imaginar sufrimiento, es el que escribe la epístola de sufrimiento, como dije antes. Pero es tan chévere, ¿no? Y yo creo que nosotros también en los próximos meses podemos decir, pues tal vez yo puedo estar transformado de una persona que yo temo mucho el sufrimiento. Yo soy más o menos callado en mi fe porque tengo miedo de lo que va a pasar. Que podemos vivir en una manera muy valioso
para el Señor, sabiendo que mira, tenemos esperanza en el futuro y el sufrimiento que está en este momento no es algo temor o temer, es algo que es para nuestro bienestar. Oremos.